Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas en el lugar del mundo en el que se encuentren, en el momento de la historia en que se encuentren. Bienvenidos a otra entrega de este podcast. En el día de hoy con un invitado, Gabriel Montoya. Hola, Gabriel. Hola Hernán, muy buenas tardes para todos o buenos días desde donde nos escuchan y muchas gracias por esta invitación. Sí señor, Gabriel, bienvenido entonces a Cipilla. Bueno, vamos a decirles a nuestros oyentes que Gabriel Montoya es historiador. Tenemos un historiador acá en este podcast. Gabriel es egresado del Colegio de Occidente de la Universidad de Caldas y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y es además miembro de la Academia Caldense de Historia, Gabriel. Entonces, pues bienvenido. Vamos a hablar hoy con Gabriel de un tema que nos parece interesante de revisar, sobre todo en una época donde se pone tan en cuestión las migraciones, ¿no? En Colombia, que ha tenido recientemente un fenómeno migratorio como fue el de los venezolanos, hace un par de años, que todavía, pues digamos, se ha desarrollado un fenómeno de xenofobia, una serie de cuestiones alrededor de esto. Claro que sí, Hernán, es un tema que nos compete a todos como seres humanos y pues sea este el espacio para entablar un poco el diálogo en torno a este tema desde lo literario y lo histórico, Hernán. Así es, y además también hay que decir sobre Gabriel, que Gabriel es escritor, ¿sí? Y como historiador ha escrito una novela que se llama Él, ¿cierto? Una novela histórica publicada en el 2014 donde abordó el tema de la presencia judía en Antioquia y el Gran Caldas. Es una saga familiar iniciada en el siglo XVII y que va hasta el siglo XX. Entonces, nuestro invitado nos va a hablar del tema histórico, pero también vamos a hablar de su oficio, de cómo, digamos, está esa perspectiva del oficio del historiador, de ese discurso que respeta, digamos, el dato, el hecho, pero que pues también se pone en cuestión pues a la hora de escribir una novela histórica hasta dónde hay un respeto por la ficción, por la verdad, ¿sí? Una verdad histórica. Entonces eso va a ser interesante y también hay que mencionar que recientemente Gabriel lanzó un libro que se llama Palabras, que lo presentó el 12 de agosto en Anserma, porque nuestro invitado es de Anserma, Caldas, y recientemente, hace casi un mes, el 5 de octubre, en la librería Casa Tomada, ¿no, Gabriel? Pues sí, Hernán, de todas maneras el objetivo es seguir con esta vocación, digamos, con este gusto por la escritura que me acompaña desde muy niño. Y bueno, pone Hernán un tema en contexto muy interesante que es la manera en que se fusione la historia y la literatura, o la manera en que para muchos de pronto no tienen afinidad o son a veces en la rigurosidad de la academia. Para muchos son dos áreas del conocimiento muy diferentes, pero hay maneras, precisamente en este caso que nos compete hoy, en el cual combinan muy bien hablar de los hechos reales, que sería la historia, y los hechos ficcionales, que sería el ámbito literario, Hernán. La novela se publicó hace ya 8 años, Hernán, en 2014, y el segundo libro que mencionas es ya una compilación de cuentos de historias que se presentaron precisamente en el pueblo del cual soy originario, Anserma, Caldas, y ahora en Bogotá, el pasado 5 de octubre en la librería Casa Tomada. Precisamente ese fue el último lanzamiento. Listo, Gabriel, pues bien, chévere. A mí me parece interesante también, sobre todo que me gusta mucho el tema histórico y ficcional. Un lector, pues para mí uno de mis mejores escritores ha sido Leonardo Padura. Leonardo Padura es bastante interesante en ese ejercicio de la novela histórica. A los que nos escuchan les recomendamos una novela como por ejemplo El hombre que amaba a los perros, que es sobre Trotsky. Digamos, hay una reconstrucción y un ejercicio bastante interesante entre lo histórico y lo ficcional. Bien, pero entremos en materia. Vamos a hablar de historia de Colombia, pero la historia vista desde las migraciones. Y acá tenemos un invitado muy interesante y es historiador. Entonces vamos a aprovechar acá a nuestro historiador, además que hace una novela sobre el tema judío, sobre la migración judía, sobre su persecución en la época de la Inquisición. Pero vamos por partes. Gabriel, empecemos este podcast hablando de la primera migración, que yo creo que, digamos, como evento histórico es la migración española, ¿no? En territorio americano, en lo que en su momento fue la Nueva Granada y hoy en día es Colombia, ¿no? Sí, es correcto, Hernán. Esa es quizás
En primera medida es muy bueno poner el contexto que es una migración y quiénes son los que determinan quiénes migran, quiénes son aquellos migrantes. Eso es muy interesante tenerlo presente acá porque, pues sí, en el discurso, digamos, tradicional se hablaría de una migración española hacia América a partir de fines del siglo XV y ya de ahí en adelante, pues durante todo el periodo colonial. Pero precisamente creo que esa misma palabra que mencionas, Hernán, es la que nos distingue como seres humanos. Desde que existimos acá, todos los seres humanos nos hemos dedicado precisamente a ese fenómeno en el cual hoy hay esa mirada de unos otros para los otros, por decirlo de alguna manera, pero es nuestra característica esencial. Es decir, la parte migratoria, la parte de poblamiento, desde esa primera Eva mitocondrial africana de la que todos descendemos, pues hay un proceso migratorio como tal. Pero en el caso particular que mencionas, Hernán, sí, precisamente esa oleada española después de ese encuentro entre Europa y América, esa es nuestra primera oleada, que coincide precisamente con el año 1492, que es ese periodo también de exilio. Sí, llega Colón, pero también España vive ese proceso de dos opciones que le dan a muchos habitantes de España: o se convierten a la religión católica o se exilian como tal, y muchos optan por la segunda opción, que es el exilio, ¿no? Estamos hablando de los sefarditas, que son los judíos españoles, y de los moros, que es la población musulmana española, que simplemente pues empiezan a entender o a tener esa mirada de aventura hacia tierras desconocidas. Para esa época pues América aún no se conoce, digamos, por decirlo, como nuevo continente, pero se sabe que sí puede ser ese lugar de nueva vida, que siempre ha tenido ese concepto como tal, el nuevo continente, de ser ese lugar de espacio para poder desarrollar y tener una nueva vida. Entonces, castellanos, gallegos, vascos, que es muy importante hablar de los vascos ahorita cuando nos enfoquemos en la parte antioqueña, empiezan a poblar pues todos estos territorios. Sabemos por cuestión histórica que son los virreinatos de Nueva España, hoy México, Centroamérica y buena parte de Estados Unidos, y el virreinato del Perú, lo que es hoy Bolivia, Ecuador, la parte sur de Colombia y el mismo Perú, que fueron los dos centros, digamos, de explotación o de atracción de esta población española que mencionas, y es desde ahí que pues podemos partir en este diálogo, Hernán. Bien, Gabriel, sí, los españoles algunos los llaman invasores, ¿no? Sí, las venas abiertas de América Latina, Galeano describe también pues ese genocidio que se dio. Es un proceso de inmigración, pero también algunos lo consideran de invasión, ¿no? Esa época tan conflictiva en ese momento de la historia. Pero bien, sigamos. Más adelante vamos a tomar algo que en este punto de la historia es bastante interesante a mi juicio, y es que precisamente lo que tú mencionas, que hay judíos que llegan acá, sobre todo sefardíes, pero que tienen que convertirse al catolicismo y esconder un poco sus creencias. Ese es uno de los temas centrales en la novela El de Gabriel. Pero bueno, más adelante vamos poco a poco avanzando un poco en ese desarrollo histórico, pero tú has mencionado cosas muy importantes ahí. Hablemos un poco también, avancemos un poquito más en el tiempo. Gabriel, yo siempre, digamos, me recuerdo que en días de la independencia llega acá una inmigración, digamos, militar. Se crea la Legión Británica, ¿no? Que trae pues precisamente ingleses a apoyar la lucha independentista por parte de Simón Bolívar, y también hasta irlandeses he descubierto que llegan acá, ¿no? Hay un famoso edecán, el edecán O'Leary, ¿cierto?, de Bolívar. Hablemos un poco de curiosidades de migración. A mí me parece primero ese dato como interesante, ¿no? Sí, Hernán, es un periodo interesante porque es después de este proceso de desligue de España, después de este proceso de casi 300 años con la corona española, y es un proceso bien llamativo e interesante porque es caracterizado precisamente por un aire de hispanofobia, que es esta manera de rechazar lo español. Recordemos que la última colonia española en declararse independiente pues es toda esta parte de las Antillas caribeñas, Cuba, Puerto Rico, que son ya casi a fines del siglo XIX, y es donde viene otra metrópoli a tener esta vigencia o este dominio, y son los Estados Unidos de Norteamérica. Pero este periodo republicano en sí es muy interesante porque llega con Bolívar. Hace 200 años precisamente nos llamábamos la Gran Colombia, y hace 200 años, Hernán, estábamos viviendo un proceso de apertura hacia otras potencias, queriendo hacer convenios con otras, digamos, otras metrópolis, que en este caso sabemos que son perfectamente Inglaterra y Francia,
que eran los emporios que estaban surgiendo en Europa. Entonces hay una manera como tal de una mirada de Bolívar de traer estas legiones británicas, escocesas, irlandesas, de presencialidad aquí, porque hubo muchos militares de estas nacionalidades que apoyaron a Bolívar durante estos años en los que él recorrió los Andes liberando toda esta parte. Entonces hubo mucho interés de la Legión Británica también de esa potencialidad que ya sabían que tenía lo que hoy conocemos como América Latina. Entonces una manera como de retribuir esa manera de apoyo a la independencia es, hey, ya triunfamos, pues ahora entonces se pueden establecer aquí. Y creo que el primer elemento atractivo para los ingleses son las minas de la Nueva Granada, que estaban como tal sin explotar, de las cuales se sabía de ellas desde la colonia porque España pues había tenido este usufructo de todo este ámbito, y por eso en el diálogo que teníamos, Hernán, ahora pues hay una parte de la Legión Británica que al inicio es militar por las razones que he explicado, y ya en plena independencia, en pleno periodo de la Gran Colombia, es de tipo económico. Sí, entonces vienen a estas minas ubicadas en su gran mayoría, sobre todo en la parte antioqueña, caldense, todo esto que conocemos como la Vega de Supía, Marmato, donde muchos ingleses se establecen. Y esto da como producto pues un mestizaje bien interesante, que es este mestizaje con la población pues afro, de la parte de los esclavos africanos que estaban en esa zona, más la parte indígena. Entonces hay un mestizaje pues bien interesante en esa zona, y encontramos pues que esas familias se instalan y logran tener un desarrollo sobre esa zona pues bien llamativo. Sí, Gabriel, los ingleses entonces también inmigraron en la Nueva Granada, en Colombia. Yo recuerdo mucho una historia, precisamente hay un irlandés que nace en Dublín, James Rook, que muere en el pantano de Vargas, ¿no? Sí. Que es uno de los grandes héroes también de la independencia, que evidentemente no es latino, no es americano, pero es una historia muy recordada por la historia, ¿no? Antes de la batalla de Boyacá, el 25 de julio de 1819, muere en esa batalla, en ese ataque de la Legión Británica, que fue una de las batallas más importantes del proceso de independencia liderado por Bolívar, ¿no? Sí, correcto. Hay mucha presencia militar en este ámbito, y lo interesante aquí es la manera como el Imperio Británico confía en ese éxito que va a tener todo este modelo independentista, y desde ahí pues menciono yo algunos apellidos. Está el que tú mencionabas, Oleari, Daniel. Está de parte de Francia un explorador, un científico bien llamativo, Boussingault. Debemos también tener en cuenta que hubo otras nacionalidades. También entendemos ahí está una familia apellido Itzman que ha participado también en política. Claro, el barón de Humboldt, ¿sí? La ciudad de los palacios, Humboldt se recorre como tal mucha parte de esta zona de Sudamérica, de Centroamérica. A Ciudad de México le da el nombre de Ciudad de los Palacios, a Bogotá le da el título de Atenas suramericana. Hay un interés. Lo que sí hay que entender muy bien en el siglo XIX, Hernán, es esa especie de interés de Europa por ampliarse. Estamos hablando del fenómeno del eurocentrismo, que hoy nos acoge como tal, pero hay una manera muy fuerte de estas potencias europeas de llegar a estos territorios que ya no tienen este dominio español. Gabriel, pero a mí me llama un poco la atención, finales del 19 y principios del 20, digamos que hay unos procesos de inmigración a Latinoamérica, ¿no? A países como Brasil, como México, Argentina, pero Colombia es un caso muy particular, ¿no? Yo quisiera hacerte dos preguntas, básicamente, o bueno, que hablemos de dos hechos históricos. Primero, ¿por qué Colombia, digamos, nunca hizo leyes o tuvo, digamos, una propuesta en términos de promover procesos de inmigración que llegaran masivamente como llegaron a otros países del hemisferio? Por ejemplo, en Brasil, que llegaron muchísimos europeos, sobre todo de Alemania. En Argentina, pues la migración francesa e italiana, ¿sí? Y lo otro también, digamos, podríamos pensarlo también en el marco de lo que significó acá, y creo que es importante de pillar, y es lo que pasa en el marco de la Guerra Civil Española, ¿no? Por ejemplo, hablando del 33, 36, que muchos de los exiliados españoles no son bienvenidos en Colombia, y los países que más reciben gente de la revolución, del proceso de la
Guerra Civil Española, pues son México y Argentina, ¿no? Y otras naciones, pero Colombia cerró las puertas a esas inmigraciones, ¿no? Claro, Hernán, es muy importante tener en cuenta estas oleadas migratorias. Es muy importante tener presente que no es muy lineal, de que hay ciertos periodos más fuertes que otros, y lo que pones en contexto es muy importante tenerlo en cuenta de la siguiente manera. El Bolívar ese periodo republicano se caracterizó por crear una serie de incentivos que atrajeran migrantes, ¿sí? Pero el asunto, como lo entendemos, es, en Colombia siempre ha sido, y como lo vemos hoy, la tierra, ¿sí? No hubo como tal una política. Se trató de que se le dieran tierras a esos iniciales migrantes. Hubo unas conversaciones, creo que hubo unos adelantos durante este periodo de la República de la Gran Colombia, pero siempre encontramos en Colombia el problema de la tierra. Entonces creo que el primer choque que debemos tener presentes es la no disposición del Estado por ofrecer grandes cantidades de tierra. Desde ahí el inmigrante como tal pues miró otras opciones que sí abastecían quizás ese auge, y tú lo mencionas bien, es Argentina. Argentina es el caso de migración masiva más característico de América Latina. De ahí le sigue igualmente Brasil. Hay otros países también que tuvieron ese punto de atractivo. Obviamente pues Estados Unidos no lo supera pues ninguna otra nación. Fue el principal polo de atracción de Occidente durante ese periodo del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Pero en el caso particular latinoamericano, Colombia siempre tuvo esas fallas. Es decir, Hernán, siempre fue más atractivo incluso Venezuela y Ecuador para los migrantes que el propio caso colombiano. Y eso es muy particular porque Colombia empieza a estar inmersa en un asunto de guerras civiles, que pues esto va llegando, todas estas noticias a Europa y toda esta cuestión. Yo pienso que un punto que no nos dejó tener ese ámbito de apertura migratoria fue nuestro proceso interno de guerra civil. Un país muy fracturado como tal en esa parte, y un país que empezó quizás a tener muchos fracasos en el manejo de vías. Sí, para la segunda mitad del siglo XIX era un país muy atrasado ya en vías a comparación de otros países de América Latina, y la parte del río Magdalena, que era la más fuerte, pues también tenía, digamos, cierta problemática en ese sentido con el traslado, bueno, los climas, el clima tropical. Es decir, son muchos factores que se van combinando frente a lo que sería esa mirada hacia estos países como lo fueron Argentina y Brasil en este ámbito. Sí, Gabriel, y yo creo que algo que también hay que mencionar de pronto para las personas que no tienen un conocimiento de las razones por las cuales Colombia también no se animó a promover y abrirse tanto en términos de aceptar a ciudadanos de otras latitudes, tiene que ver también con los valores conservadores, ¿no? El catolicismo también, yo por eso mencionaba un poco la Guerra Civil Española, ¿no? Porque pues finalmente quienes fueron exiliados en el marco de esta guerra civil pues eran comunistas, ¿cierto? Eran republicanos, eran ateos, eran anarquistas, era gente que pensaba de otra manera, que tenía otra forma de concebir el mundo en su momento, ¿no? Creo que eso también, digamos, lo he encontrado también en esa búsqueda histórica sobre las inmigraciones y su relación con el territorio colombiano. Gabriel, pero creo que hay otro proceso y otro momento de la historia que es fundamental, aunque no es digamos, tú me decías hace un momento que Colombia no se caracteriza por tener grandes olas migratorias, ¿no? Que son migraciones menores, pero no podemos dejar de hablar de la migración sirio-libanesa, ¿no? Ahí hay cosas interesantes que habría que señalar. Sí, totalmente, Hernán, porque antes de este ejercicio que estamos haciendo en este momento, entablamos un diálogo bien interesante, y es el hecho de entender que ninguna migración extranjera en Colombia ha sido numerosa, masiva. Ninguna oleada pues fuerte se ha dado como se dio en estos países anteriormente mencionados, pero sí hay un caso muy particular, y es la migración sirio-libanesa, ¿sí? Y Palestina. Hay un texto que se conoce en Colombia, tiene un título, fue un libro escrito hace 15 años por la esposa de Yamid Ahmad, y se conoce como Los árabes en Colombia. Fue una investigación, y hoy es una investigación quizás de las más completas sobre la presencia de este tipo de comunidad, dada a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, y que en el caso de la historia de las poblaciones extranjeras en Colombia tiene un término particular, Hernán, y es el término turco, ¿sí? Que creo que ha sido el
término, sobre todo en la costa atlántica, para denominar aquello que no es de aquí. Es decir, yo no entiendo el apellido, entonces fijo es turco. Él habla diferente y no le entiendo, fijo es turco. Entonces era una manera de señalamiento un poco excluyente, y esta gente, es decir, fueron colonia de Turquía. Hoy son estos estados de Siria, Líbano, Palestina, y ha sido la oleada quizás que podamos entender. Creo que incluso Hernán llega al 1% del total de oleada de inmigrantes, lo cual es muy bajo. Sin embargo, su legado cultural, su trayectoria económica fue muy fuerte, no solo en la costa, no solo en La Guajira, en Barranquilla. Recordemos que el puerto principal de ingreso era Puerto Colombia, ¿sí? Por donde ingresaban. Pero creo que dinamizaron mucho la economía y lograron superar algo, Hernán, que vemos muy claro desde el siglo XIX, que tú mencionabas, y es el sesgo migratorio, es decir, la parte de aquí no vengan si no cumplen con ciertos requisitos. Entonces yo pienso que ahorita que me preguntabas de ese punto de atracción para Colombia, para el migrante, una cuestión que al migrante no le gustaba era todos esos requisitos precisamente que desde el siglo XIX estaban vigentes. Les recomiendo mucho este texto, creo que la autora es Pilar Vargas, y van a encontrar una serie de cuestiones. Incluso habían, Hernán, medidas de dolicocéfalo, es decir, unas medidas que te tomaban para ser adepto, unas medidas de cráneo, raza. Estaba toda esa parte de la eugenesia muy de moda en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, bueno, está toda esta cuestión darwinista de las razas superiores, inferiores, y muchos países querían tener unas razas o unos migrantes óptimos, entre comillas, y el Estado colombiano se ajustó mucho a esa cuestión de que tenían que cumplir ciertos prototipos de estatura, no bajar, no tener cierta medida corporal. La parte de la tez muy oscura también era muy sesgada. Entonces había mucha cuestión. Desafortunadamente creo que perdimos mucho como Estado, como yo lo veo como historiador, de haber tenido una migración que más masiva, que hubiera podido contribuir más al desarrollo de Colombia. Sabemos que pues hoy estamos en un asunto como tal de xenofobia, xenofilia y todo esto, pero sabemos que los migrantes también dinamizan mucho las economías, ¿no? Vienen a dinamizar, miremos el caso pues norteamericano, ¿no? Pero en sí esa es la parte que tenemos. No sé, Hernán, si quieres que mencionemos algunos personajes de algunos apellidos característicos de esta migración, o para más adelante. De una, pero entonces me gustaría mencionar algo también, Gabriel, y es que investigando también, pues tenemos que acá llegaron gente del Líbano, de Siria, de Palestina y de Jordania, y tenían una característica, y es que llegaron acá con el pasaporte turco, entiendo yo, ¿sí? Porque en esa época, en 1880, a finales del siglo XIX, existía todavía el Imperio Turco Otomano, ¿no? Eso también es un dato, digamos, fundamental para entender esa temporalidad y ese proceso histórico. Y generalmente estos ciudadanos, estos migrantes, eran expulsados por motivos políticos y sociales, ¿no? Y hay algo que tú mencionas que a mí me llama mucho la atención, porque es la fama que tiene el turco en el país, o que tuvo dentro de la cultura popular, y es que fue comerciante, ¿no? Sí, se caracterizaron, era porque, usted es turco, usted me vende telas, usted me vende aretes, ollas. Bueno, las ollas también tienen un significado también en algunas de esas migraciones, y sobre todo están en la costa norte, ¿no? Ahí en esa parte que tú mencionabas, todos entraban por Puerto Colombia, pero al día de hoy, y ahí sí, para que tú nos cuentes, claro que sí, contemos unas historias, pillemos algunas cuestiones, sobre todo en términos de herencia, de legados, de apellidos que todavía persisten dentro de esa cultura, que son de ese origen, libanés o sirios, árabes, también se les llama. Hay unas mezquitas, ¿no? Por ejemplo, yo encontré que la segunda mezquita más grande de América Latina está en Maicao. La primera está en Argentina, si no me equivoco. Ahí hay elementos interesantes. Y al día de hoy, ¿qué apellidos tenemos? Y además, ¿qué tienen que ver con la actualidad de nuestro país, ¿no, Gabriel? Sí, totalmente. Ellos han hecho un legado muy importante, y en todas las ramas de la vida social y política del país. Sí, tenemos en el periodismo, tenemos en la moda. Voy a mencionar algunos casos pues de los más exitosos, más reconocidos. Hernán Zahar, miremos el apellido. Tenemos a Shakira Mebarak, tenemos algunos nombres. Bueno, tenemos Juan Gozaín también en el periodismo. Entonces hay mucha parte ahí de la cultura. No hay que olvidar a Ali Umar, a la familia Umar, este gran director de televisión muy exitoso en los años 80 en la televisión colombiana, Ali Umar. Y en otros nombres que yo veo, bueno, Farid Mondragón, tenemos a Farid Mondragón, tenemos
tenemos como tal a nuestro futbolista Falcao, recordemos que él se llama Radamel, entonces ahí va encontrando unos nombres, ¿sí? Esto se conoce como antroponimia, ¿no? El estudio de los nombres, que yo manejo, que tengo un texto en antroponimia semítica en este caso, que son todo este uso de apellidos y nombres de esta parte. Entonces, pues miremos que son muy conocidos los Turbay. Hay una cuestión muy interesante con Gabriel Turbay Abunader en 1946 como candidato a la presidencia de Bogotá. Recordemos que a la presidencia en Colombia. Recordemos que él fue candidato por el Partido Liberal junto con Jorge Eliezer Gaitán, y por esta división pues subió el Partido Conservador, que fue quien ganó las elecciones en el 46. Pero había ese sesgo como tal entre la disputa racial, era no elegir en un turco, pero tampoco elegir a un indio, ¿no? Entonces en esa parte pues muy llamativo también entender esa parte racial como nos ha marcado en este ámbito. Y pues bueno, ellos siempre están ahí. Hoy en la política conocemos muchos nombres, los Char, que es muy conocido, ¿sí? Musa Besaili, miremos estos nombres. Entonces uno dice, son colombianos, pero estos nombres. Entonces hay una serie de acciones de todos estos descendientes que nos hablan de una manera de adaptación a la cultura colombiana muy fuerte, a nivel gastronómico, a nivel cultural. Sabemos que Lorica en Córdoba esa plaza de Lorica en Córdoba es muy libanesa. Algún día, si se tiene la oportunidad de conocerla, pues se van a sorprender, porque es estar como en una imagen de Medio Oriente, y vemos que pues ha habido un aporte como tal perdón, muy grande a toda esta parte de la cultura colombiana. Sí, así es, Gabriel. Ahí está, ¿no? Y todavía uno puede ver pues la influencia. Tú hablabas del caso de Turbay, que es genial, es maravilloso ver esa relación, ¿no? Esa exclusión que, digamos, había también con el candidato del Partido Liberal. Al día de hoy uno puede ver que está Karen Aubinem, que es de origen siro-libanés. Tú me lo has nombrado varias veces. Están los Char, ¿no? El tío Fuad, que dicen por ahí, dueño de Almacenes Olímpica, de una emisora, sigue en el comercio, se ha lucrado, aparte, es dueño de un equipo de fútbol, además, del Junior de Barranquilla. Están los Chalyup, que es otro apellido bastante... Sí, un apellido Yunis también. Y hay otro apellido, Shayo, de la clínica Shayo. Correcto, ahí también están esos... Si uno se pone a buscar, Hernán, en toda esta parte de los aportes, encuentra unos legados y unos personajes inmensos en este ámbito de la cultura y su legado. Por eso hablamos de que hoy por hoy es la única corriente demográfica pues de presencia extranjera que hemos tenido, es la sirio-libanesa palestina, que entraban con este pasaporte turco, como tú lo decías, Hernán. Sí, ¿no? Esa migración es que a mí me aterra un poco también, o bueno, me aterra no, digamos, me parece muy interesante ver cómo generacionalmente han crecido y hasta dónde han llegado, ¿no? Y se han vuelto íconos importantes. Por ejemplo, hablar de Shakira, para mucha gente es muy importante Shakira, pero también ver cómo han sido importantes hasta en la corrupción de Colombia, ¿sí? Musa Besaile, por ejemplo, los Lacutir. Yo me acuerdo en Agroingresos seguro también había muchos apellidos que ahorita olvido, pero pues seguramente estaban ahí presentes. ¿Tú tienes uno? ¿Cuál es? Sí, no, simplemente, Hernán, dándote el dato acá, lo que pasa es que hay un comentario, una anécdota que no quería dejar pasar, y es que alguna vez haciendo la investigación sobre la presencia árabe en el municipio de Puerto Berrío en Colombia, casi que hay que entender que en todas estas zonas ribereñas del río Magdalena, Barranca Bermeja, La Dorada, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, se ubicaron muchos de estas poblaciones ribereñas por la actividad comercial. Hay que entender un punto, y es que este tipo de población trajo el concepto de venta puerta a puerta en el país. Eso de tocar la puerta, yo le fío, no me va pagando a cuotas, eso es un aporte en mucho de estas culturas, y vemos que la economía colombiana, es decir, entender la economía colombiana es entender un proceso económico de venta puerta a puerta, ¿sí? No hay ningún lugar de Colombia que no se haya sentido, digamos, relacionado con ese tipo de negocio en los pueblos. Todavía esto se ve mucho en los pueblos. Entonces creo que ese es el principal legado que ellos tienen en esta parte, y la riqueza económica que tienen acá. Entonces, preguntándole a esta señora, precisamente con lo que mencionas de la política, ella como descendiente de padre sirio-libanés me decía que ella estaba casi que segura que todos estos primeros migrantes se sentirían muy decepcionados, casi que muy tristes por el papel que hoy, digamos,
muchos de ellos, porque no hay que generalizar tampoco, sino que muchos de ellos desafortunadamente han tenido pues estos escándalos de corrupción, pero ella afirmaba que sus ascendientes se sentirían bien avergonzados por todos estos escándalos en los que han estado involucrados algunos de sus descendientes. Hasta recuerdo un poco que se convirtió en una figura de la cultura popular en algunas series televisivas, mi memoria de pronto no me falla, pero la figura del majito, sí, el vendedor, el comerciante, hasta pues bueno, hay una serie de elementos ahí que en la cultura popular se fueron insertando poco a poco. Pero bueno, vamos avanzando. Este es un momento importante en la historia de las inmigraciones en Colombia. Gabriel, tú que eres historiador y has estudiado el tema de las familias, de las migraciones acá en el país, ¿tú crees o podríamos afirmar que estas migraciones configuraron alguna idea de familia en Colombia en términos, no sé, culturales, territoriales? ¿Qué podríamos pensar en ese sentido? Totalmente, Hernán, porque ambas, sin entrar a hablar de la judía, que es la que vamos a hablar ahora más adelante, son culturas monoteístas, es decir, son religiones como tal monoteístas. Recordemos que las tres grandes son judíos, cristianos y musulmanes, y las tres tienen una concepción de la familia pues muy clara y muy establecida, que es esta relación de hombre y mujer, pero más allá de la conexión o la relación hombre-mujer es la procreación, ¿no? Simplemente no está como tal es la unión de esta parte femenina y masculina, sino que hay una opción religiosa y es la numerosa descendencia, ¿sí? Entonces vemos que hay un precepto religioso detrás de toda esta parte de la familia que tú mencionas. Entonces es cumplir con un parámetro religioso muy bien establecido desde lo bíblico. Si se toma desde el cristianismo o muy del Talmud o de la Torá, si se toma desde el judaísmo, y del Corán si se toma desde el Islam. Entonces siempre hay un precepto muy claro y muy establecido de familia patriarcal, que al final nos damos cuenta en Colombia que nuestras familias y sobre todo en ciertas zonas son muy matriarcales, a diferencia, es decir, que todo gira en torno a la mamá, pero lo particular es que en este mundo judío-cristiano hay un precepto pues muy de patriarca, muy de hombre, ¿no? Por el uso de los apellidos y toda esta parte. Y últimamente, Hernán, con estas investigaciones me he venido a dar cuenta de lo importante de la repetición de nombres, que es un estudio que he tratado de hacer sobre todo en estas culturas semíticas, es decir, hay una particularidad, Hernán, que yo quisiera que nuestros oyentes entendieran muy bien, y es que en algunas zonas del país era costumbre que se moría un niño al nacer, que era muy común toda esta parte por las condiciones, bueno, y toda esta parte, y esperaban a que el otro niño naciera para repetirle ese nombre del niño difunto. Si he encontrado con este trabajo de archivo mucha repetición de nombres, por decirlo de alguna manera, y me ha llamado mucho la atención porque veo que la gente de las familias actuales pueden llegar a tomar esa costumbre antigua de sus familias, pero no tienen conciencia del de dónde, del por qué. Y precisamente es una costumbre pues muy semítica, que yo lo llamo así, es decir, tenemos esa costumbre muy bíblica, precisamente repetición de nombres, y lo curioso es que se intentaba era que ese niño muerto llegara a otra vida, que aferrara ese nombre a la vida, es decir, que propendiera porque durara muchos años y que ese fuera el legado. Al hacer tú el mapa genealógico, el árbol genealógico, te encuentras con una cantidad de nombres repetidos que uno dice, hey, pero ¿qué es esto? Y te das cuenta que hay una manera de preservar ese nombre, sobre todo cuando habían niños muertos a edad temprana, no sé, un día, horas, o parejas dentro del núcleo familiar que no tuvieron hijos. Entonces digamos que el hermano repetía los nombres de aquel hermano infértil en su descendencia, y es un proceso el que mencionas aquí de familia pues muy vigente aún en nuestra cultura, Hernán. Bueno, Gabriel, entonces antes ya de entrar a la cuestión judía, como dirían por ahí algunos autores, los europeos que no llegaron tan masivamente a Colombia, pero yo quisiera referirme a, bueno, están los franceses, que yo creo que pues no llegaron en un número importante, pero llegaron, pocos, pero llegaron. Pero me parece que dentro de esta migración europea es importante el caso italiano, ¿no? Sobre todo en esa primera parte del siglo XX, finales del siglo XIX. Hay unos personajes interesantes, me parece que habría que hablar de Agustín Codazzi, de la Comisión Coreográfica, y de Oreste Sindici, que ya tú nos vas a ampliar porque tú eres el historiador y tú estás acá invitadísimo. Estamos muy afortunados hoy con Gabriel. Y hay una historia que tú me contaste en algún momento que tiene que ver con Cine Colombia y también con Italia, ¿no? Entonces, pillemos eso. Hay que pillar esa historia que es muy buena además, pero no sé por dónde quieras comenzar, y pues ya ahí tenemos
de Italia, esa migración que no fue tan masiva, pero que trajo mucha cultura, que tuvo un aporte importante en términos de la música, en términos de lo geográfico y del cine. Esa es una historia bastante interesante, Gabriel. Claro que sí, Hernán. Pues sí, veo que te interesó mucho fue la parte migratoria italiana aquí, entonces claro, le vamos a dar gusto, hermano. No, mira, sí, Hernán, pues sí, esas son migraciones menores, entendiendo de que no hubo una mayor o amplia como lo hemos venido aclarando. Esta parte inglesa, italiana, francesa, pues también se dio acá, no de las dimensiones en las que sí llegaron, por ejemplo, Argentina, que es una cosa muy llamativa. La misma como en Argentina, pero en Colombia este caso de la migración italiana pues sí es bien particular porque están detrás de un aporte cultural inmenso. Hay 3 casos grandes. Recordemos que el primer proyecto investigativo grande que tuvimos en el país, el primer proyecto fue la expedición botánica de Mutis en el siglo XVIII, pero hay una segunda que es consecuencia de la primera y es esta comisión coreográfica financiada por el Estado colombiano en la segunda mitad del siglo XIX, liderada por el personaje que mencionabas, Agustín Codazzi, y que tiene, Hernán, y hay que decirlo, pues muchas fracturas porque precisamente por las guerras civiles que tenemos no tuvo las dimensiones que pudo llegar a tener este proyecto inmenso de descripción de la geografía colombiana, de exploración. Pienso que fue un proyecto muy interesante, la Comisión Coreográfica de mediados del siglo XIX, y precisamente ahí estuvo este militar, geógrafo, contratado por el Estado colombiano, conocido como Agustín Codazzi, ¿no? Luego viene como tal en el ámbito cultural, pues a fines del siglo XIX, durante todo este periodo inicial conservador, pues el caso de la música o la sinfonía que le hace a nuestro himno nacional, Oreste Sindici, que hoy está vigente como tal. Este proceso y esta historia del himno nacional pues es bien interesante acá también para entenderlo. Y el tercer elemento llamativo es esta migración de 2 hermanos, los Di Domenico, que son los que dan origen a lo que hoy conocemos como Cine Colombia, de las cuales pues hay un trabajo, hay una manera bien interesante de entender cómo estos fueron pioneros en la evolución del cine en Colombia, y darles este dato a los que nos escuchan, y es que es lo mismo que veníamos hablando, y es explorar este primer hecho de esta primera película hecha en Colombia, y es el caso del 15 de octubre, basado en los hechos después del asesinato de Rafael Uribe, y la manera como esta primera película en nuestra cronología del cine en Colombia pues fue desaparecida o fue censurada. Colombia ha sido un país también, Hernán, de mucha censura frente al arte, la cultura, y pienso que el caso de los Di Domenico hay que investigarlo, o si ya hay pues investigaciones, tratar de promoverlo mucho para entender cómo fueron esos primeros inicios y esos legados de este tipo de migraciones menores como tú los llamas acá, Hernán. Pero venga, cuente, hay que pillar una cosa, y es la película, ¿no? Una película escondida, ¿no? ¿Cómo es eso ahí con Cine Colombia y los italianos? Bueno, muy bien, ¿no? Lo que ocurre es que hay un caso de una película titulada Los hechos del 15 de octubre. Hubo un hecho político en Colombia en el año 14 y fue el asesinato con hacha de un integrante del Senado colombiano. Como lo mencioné ahora, Rafael Uribe fue un militar muy característico en la Guerra de los 1000 días, y él salía del Capitolio. Incluso cuando se dirijan por esa parte del Capitolio, miren las placas que hay, que a veces por esta cuestión de estar en el centro la gente se pierde lo interesante de poder leer los hechos, la historia que están en las placas en las esquinas, y ahí precisamente hay una cronología de los hechos ocurridos allí. Él sale del Capitolio y lo esperan 2 campesinos. Por todas esas cuestiones de política lo matan con hacha, queda malherido y muere, y esto pues generó una consternación política. Estábamos en plena república conservadora y en fin, los hermanos Di Domenico toman este hecho para basarse, esta fuente real, para hacer una película, un argumento ficcional sobre estos hechos, pero el asunto es que contratan a estos implicados en el asesinato, lo cual generó la censura, y pues vemos que la desaparición incluso de la película por plasmar este hecho que fue tan trágico. Entonces, en ese ámbito cultural vemos que los extranjeros han tenido, digamos, esa manera de pensar, de dar apertura. Si me permites, sin adelantarme, el caso de Fanny Mickey con el Festival Iberoamericano de Teatro, toda esta apertura que ellos quieren hacer, pero se encuentran a veces con un país
pues monogámico, por decirlo de alguna manera, muy, muy cerrado, muy centrado, y esto a veces choca y pues sabemos que o entendemos que es todas fricciones de violencia de las que hemos sufrido desafortunadamente, pero es por este mismo malestar, Hernán, de no tener la capacidad de conocer al otro, no tener la capacidad de integrar, como tú lo decías en el anterior podcast, esas otras maneras de entender el mundo, de integrarlas como tal, como un todo, que me parece que es el punto a destacar del anterior mensaje que nos dejaste en el anterior podcast, y esa es la cuestión como tal de pues que no podamos desafortunadamente contar con ni una copia de esta producción. Ahora, un dato hablando de cine acá, estamos en el centenario de la primera versión cinematográfica de María de Jorge Isaacs y solo hay un extracto. Si tú vas a Patrimonio Fílmico Colombiano, solo encuentras un extracto de la película realizada en el año 22, precisamente en la Hacienda del Paraíso, en el Valle del Cauca, pero no se encuentra como tal completa. Entonces vemos que estos inicios de pioneros extranjeros en el caso del cine colombiano fue muy fracturada, les costó mucho, cosa que 100 años después pues vemos que ya se ha superado un poco, Hernán. Ese es un muy buen dato, Gabriel. Esa historia no podía faltar en este episodio, que a mí me sigue pareciendo increíble. Y así es la historia, ¿no? A veces la realidad supera la ficción, dicen por ahí también. Entonces en la historia pues pasan muchas de esas cosas, y por eso García Márquez en su realismo mágico pues, finalmente ni siquiera estaba inventando a veces cosas, sino ahí estaban presentes. Bueno, Gabriel, empecemos a hablar de los judíos, pero yo quiero señalar dos hechos y espero tu comentario y tu ejercicio histórico. Yo sé que a finales del siglo XIX empezaron a llegar migraciones judías, askenazís de Europa del Este y misrajís de Palestina y el mundo árabe. Y tengo además que en 1819... en esa república ya que tú mencionabas en la época Bolívar, el gobierno colombiano entregó el derecho a radicarse en Colombia a la población judía y le garantizó, esto es importantísimo me parece, libertad religiosa y derechos políticos, ¿sí? Que creo que eso es fundamental. Y estamos hablando del siglo XIX, ¿sí? De 1819, recién creo, ese es el año de la batalla de Boyacá, por ejemplo, del Pantano de Vargas, es cuando empiezan a hacer el proyecto de la Gran Colombia de Bolívar. Desde ahí hasta el día de hoy hay una presencia judía y hay unos hechos bastante interesantes que yo quisiera que señaláramos. Después tengo que en 1920 llegan esas migraciones, sobre todo a Cali, a Bogotá, a Barranquilla, a Valledupar y a Medellín. Y en ese marco, en ese contexto, aparece un personaje que me parece interesantísimo porque es un judío alemán que llega en 1876, poco antes de 1920, donde llegan con más fuerza, que es Leo Siegfried Koppel, ¿sí? Que es el fundador de Bavaria en 1889. ¿Por qué es interesante este personaje en términos migratorios? Bueno, muy bien, Hernán. Aquí hay un tipo de población extranjera que ha llamado mucho la atención últimamente, las investigaciones sobre presencia extranjera en Colombia. Afortunadamente hemos contado con muy buenas investigaciones, muy buenas tesis dentro de las escuelas de historia. Hay un grupo de académicos ya muy destacados en el ámbito colombiano frente a este tipo de población. Destacó Enrique Martínez Ruiz, destacó Adelaida Sordis Nájera de la Costa, que son historiadores precisamente de este tipo de población. Y sí, pues simplemente, pues por hablarlo en algún contexto, hoy nos debatimos con estos términos que nos ha enseñado el cine: el antisemitismo, la judeofobia. Lo primero, Hernán, que hay que destacar es que ellos han sido un tipo de población muy bien definida en el ámbito de su memoria histórica. Es decir, tienen las festividades, tienen un concepto de su cronología muy bien establecido, y creo que ese es uno de sus éxitos a nivel global, ¿no? Ese concepto de memoria y de pasado, Día del Perdón, bueno, en fin. El asunto tan trágico hoy que se vive con Palestina es otro asunto que compete, que tiene unos componentes territoriales históricos muy fuertes, pero enfocándonos como tal en su presencialidad, entendemos que sí, que precisamente Bolívar les dio esa prioridad y que precisamente ese ha sido el problema con el Estado colombiano, Hernán, frente a las migraciones, frente a lo que puede ser
atractivo en ese país que ofrece estas oportunidades o no. Es el problema de la tierra y la libertad religiosa. Me imagino que tú das ese término y de una deduces quién se le paró al frente a Bolívar y le dijo, hey, cuidado con eso que no están, y es el poder católico, ¿no?, del país en esta parte. Recordemos que hay muchas anécdotas de cómo se hacía incentivos de población, de docentes alemanes, pero siempre y cuando fueran católicos, para permitirles este ingreso a Colombia. Entonces vemos que ahí se da como tal este freno. Ahora bien, lo que pasa con Kopp es algo muy particular. Pienso que es un caso muy exitoso a nivel de economía, y es el caso de este judío alemán que entra por Santander, tiene su éxito económico en Santander y luego llega aquí a Bogotá, y es esta marca tan reconocida a nivel internacional que es Bavaria. La región de la cual provenía Leo Kopp era Baviera, de Alemania. Miremos un poco ahí la parte léxica también como corresponde, y encontramos aquí que pues el éxito de su cerveza es inmenso. Este Parque Bavaria que tenemos aquí en Bogotá, el barrio obrero, hoy conocido como La Perseverancia, que es el barrio que él le hace a sus obreros para que tengan toda esta connotación, pues hace que sea un personaje muy destacado en este ámbito de la historia, de la presencia o historia en la presencia de comunidades extranjeras. Y hoy lo encontramos con un ritual. Él murió en el año 28, creo, año 1928, y encontramos un ritual en el cementerio, en el Museo Cementerio Central, que es precisamente sobre la que es considerada la tumba más visitada, y es precisamente la de él, donde está la escultura del pensador de Rodin, donde hay un proceso antropológico, sociológico muy llamativo, en el cual hay un ritual de limpiarle la oreja a la escultura, hablarle a Leo Kopp pidiéndole por trabajo o estudio. Se cree que esas son las dos lo que se le puede pedir que él cumple, y eso está pues muy establecido, es muy reconocido por lo que se hace como tal, no solo en esta tumba de él, sino en otras del Museo Cementerio Central. Pero el éxito económico como tal de Leo Kopp, vuelvo e indico, como judío alemán, fue haber acabado un poco con esa guerra que le hizo el Estado colombiano al consumo alto de la chicha, y fue haberla sacado del mercado colombiano, y por introducir algo europeo, como tú lo vienes diciendo muy bien, y qué mejor que la cerveza. Entonces creo que es el personaje más destacado frente a esta parte de la presencia de judíos en Colombia. Sí, hablábamos hace un momento, Gabriel, que es judío y está enterrado en un mausoleo católico, ¿no? Ajá, sí, que ustedes pueden ir y ver. Tiene una estatua de bronce de él, donde la gente va y pide estos favores, le prende velas, y además esa promoción que él hace de hacer un barrio que quedara cerca a su fábrica, además, ¿sí?, para que la gente no llegara tarde, porque en esa época Bogotá tenía unas distancias que se recorrían no en Transmilenio, no en bus, no en bicicleta, sino a pie, en burro, en caballo, y pues es de los impulsores de esos barrios. Que además hay otro dato interesante, Gabriel, y tú también ahorita me mencionabas unas cuestiones interesantes al respecto, y es que hay muchos barrios promovidos, diseñados y desarrollados por los judíos en Bogotá, ¿sí? Es más, hay 3 cementerios judíos en Bogotá, que ese es un dato que a veces la gente no sabe o pasa, y no sé si reconocen la Estrella de David, en el del sur, por ejemplo. Hay un cementerio en el sur, hay otro en el norte y uno al lado de la 26, ¿no, Gabriel? Sí, es correcto, Hernán. Están estos 3 cementerios. Hay una especie de tour que se hace aquí con el profesor, él fue mi director de tesis, Enrique Martínez Ruiz, es el que maneja todo este componente que me parece súper interesante de cómo la comunidad judía en Bogotá está detrás del éxito arquitectónico, decirlo de aquí, decirlo de alguna manera, esta presencia de judíos que llegan, precisamente estos que estamos mencionando, llegan después de la Primera Guerra Mundial. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, otro gran número después de la Segunda Guerra Mundial, sabemos por los hechos de antisemitismo ocurridos en Alemania, y bueno, toda esta parte por la que tuvieron que exiliarse, y llegan aquí a Bogotá. La carrera séptima entre calle 24 y 22 fue la calle del comercio para ellos, donde se establecieron ellos con sus negocios. Y hay 2 barrios que yo quiero que nuestros oyentes tengan presentes aquí en Bogotá, que están detrás de ellos. Hay historia arquitectónica de los judíos, y es el 7 de agosto y el 20 de julio, ¿no? Entonces estos 2 barrios son característicos, se hacen precisamente
hace unos 100 años estábamos viviendo esos centenarios de lo que tiene que ver con la batalla de Boyacá, el centenario de la independencia, y creo que esa fue la manera como tal. El barrio La Paz, que precisamente se hace es por la paz lograda después de la Primera Guerra Mundial. Entonces hay un sinnúmero de lugares, el barrio Sucre, están detrás de muchos ámbitos arquitectónicos. El Colegio Colombo Hebreo, que está a punto de cumplir 75 años el próximo año, y una serie de mucha actividad comercial dentro de la ciudad, es decir, muy activos, afectados también por esta parte del cerramiento estatal, ¿no? Colombia no fue ajena a estos procesos de cierre de fronteras por la misma cuestión del problema del antisemitismo. Son comunistas, traen diferentes ideas, en fin, esa especie de xenofobia la traemos desafortunadamente en muchos ámbitos históricos, Hernandi. Sí, Gabriel, y yo tengo el dato de que entre 1918 y 1939 fueron esas migraciones de judíos, ¿sí? De origen polaco, alemán, sobre todo alemán, y que en el 39 Colombia prohíbe su ingreso, ¿no? Ahí se cierra ese hecho que tú estás mencionando. En el 39 no se vuelven a recibir, y tengo que llegaron especialmente a lo que es Santander, Boyacá, y uno cuando busca el dato histórico siempre mencionan que especialmente a la zona de Zapatoca. Sí, ahí mencionan un personaje que se llama Geo von Lengerke, que fue famoso por el comercio de la quinoa, ¿no? Sí, creo que es el personaje, Hernán, más destacado de Santander, ¿no? Hay toda una idea de él. La otra raya del tigre, que es esta obra literaria llevada también a la televisión en los años 90, compila muy bien, expone muy bien toda esa idea industrial que trajo este personaje alemán y toda la problemática a la que se vio enfrentado dentro del mismo Santander por toda esta política. Él quería como tal industrializar, hizo caminos, pero también tuvo muchos enemigos en esta parte que sabemos, o la ponemos hoy en el contexto, y uno dice, ha sido una tradición en Colombia que muchas veces existan estos caciques provinciales o toda esta parte de terratenientes en las zonas de Colombia que han evitado como tal la presencia o la actividad comercial de gente que viene pues con este liberalismo económico, que es lo que hay que decir, ¿sí? A él se le hizo mucha guerra frente al proteccionismo, que iba a acabar a los campesinos, que los campesinos pues iban a dejar de tener unos ingresos económicos, en fin, pero encontramos como tal esta obra literaria característica de este personaje que mencionas acá. Y ahora que mencionas este periodo del 39, pues sí, precisamente estábamos dentro de la República Liberal y le correspondió al gobierno de Eduardo Santos. Aquí con este periodo que mencionas, Hernán, hay un problema, y es con Luis López de Mesa. Yo pienso que Luis López de Mesa fue el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller de esa época de gobierno de Eduardo Santos de 1938 a 1942, y pues él es conocido como el ministro antisemita, ¿no? Y de ahí ya uno deduce todas las leyes y todas las trabas que se intentaron hacer para no permitirles el ingreso a Colombia. Sin embargo, pues lograron llegar algunos y eran unas cuestiones, Hernán, irrisorias, es decir, una cantidad de dinero que se les pedía, es decir, unas negativas pues absurdas para no permitirles ingreso acá. Algunos llegaron, se integraron como tal a la sociedad colombiana, pero también sufrieron de esa parte del antisemitismo. En toda esta parte es muy reconocido, si me permites aquí, el caso del hotel Sabaneta de Fusagasugá, donde como Colombia se adhiere a Estados Unidos, es decir, a los aliados, toda la población alemana ingresan a esta especie de campo de concentración, el Hotel Sabaneta en Fusagasugá, donde se habla de un campo de concentración donde fueron a parar japoneses, italianos y alemanes, y es muy particular porque siempre que la gente va a Fusagasugá pues escucha esta historia, de una vez inquieta por preguntar de cómo que un campo de concentración para alemanes, japoneses e italianos, y precisamente fue por esta adhesión. Lo que pasa fue que a Colombia un submarino alemán le hundió unos barcos muy cerca de San Andrés, y desde ahí pues Colombia le declaró la guerra a Alemania. Nosotros veníamos de un éxito económico muy grande a nivel comercial con los alemanes. Recordemos que ahí está SCATA, ¿sí? Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, es decir, detrás de nuestro éxito de aviación comercial están los alemanes. Este es el origen de Avianca, que fue por pilotos alemanes que llegaron después de la Primera Guerra Mundial. Y pues es muy complejo esta cuestión de amores y odios frente a los extranjeros, y más frente al Estado, si es liberal, si es conservador. Pero sí durante esta época del 38 al 42, en eso se refiere mi tesis de grado y maestría, sí hubo un debate muy, muy grande a nivel de
de Estado para permitir o no su ingreso a Colombia, ¿no? Esos son datos bastante interesantes, Gabriel. Y tú nombras a un personaje... Luis López de Mesa, yo lo recuerdo en mis lecturas porque pues al día de hoy yo diría que es un bárbaro, ¿no? Decía que había que blanquear la raza, sí, entonces eso del blanqueamiento de la raza al día de hoy estaría, mejor dicho, en redes sociales le iría muy mal a Luis López de Mesa, pero sí, un bárbaro en ese sentido. Bien, vamos a conectar con tu novela, con él, pero no dejemos de mencionar brevemente que no podemos olvidar un departamento como es el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde pues está la población raizal, y pues una población raizal que se deriva también de un proceso migratorio que fundacionalmente fue inglés, ¿cierto? En esa parte de las Antillas, donde hay una lengua de influencia de base léxica inglesa que es el criol de San Andrés, donde además hay una religión muy importante que es la religión bautista, ¿sí? Que también, y donde hay un proceso de sincretismo con la raza africana, ¿no? Con los esclavos africanos que hicieron presencia ahí, y pues ahí toda esa tradición que deriva en los raizales, ¿no? Sí, totalmente. Y igualmente, pues hay un proceso como tal de asentamiento. Tú mencionas un área geográfica de presencia extranjera. Antes de llegar a lo continental, muchos se establecieron, fue precisamente en el área de Antillas. Es decir, hay una confluencia de europeos, de africanos, de una gran corriente migratoria que hoy pues o dio como producto un mestizaje muy interesante allí, y es precisamente el hecho de que estas diferentes nacionalidades que convergieron en las Antillas pues hayan tenido estas características o particularidades frente al tipo de población que se asentaba más cerca a las capitales o a las ciudades. Entonces es difícil igualmente comparar lo que yo entiendo. Recuerdo Curazao, toda esta parte antes de que llegaran a lo continental. Muchos judíos se asentaron en esta parte y tuvieron mucho éxito comercial. No hay que olvidar, Hernán, y qué bueno que no hay que dejarlo pasar, el caso exitoso de Jorge Isaacs con María en el siglo XIX, que es nuestra novela romántica característica del siglo XIX, frente a todo este ámbito judío de su familia. Recordemos que el nombre original es Esther, y Esther vivía en las Antillas, ¿no? Venía de esa parte como tal. Entonces miren que nuestra literatura también está permeada por ese dato, y que la manera de que Esther pudiera, digamos, llegar al país, que no lo recuerdo bien, era cambiarse el nombre. Entonces hay un proceso de conversión bien interesante dentro de la María, que es un nombre hebreo, y un nombre como tal permitido en el catolicismo para convertirse es María, y de ahí el título como tal de esta obra. Pero tiene que ver precisamente con toda esta convergencia de culturas en las Antillas. Jamaica, ahorita que lo tengo presente acá. Sí, Jamaica también tiene un proceso ahí con San Andrés, también importantísimo. Ahí hay un sincretismo lingüístico, hay unas bases léxicas muy importantes, y bueno, ahí está el tui, el egüe, el mandinga, el mende, el ibó. Bien, pero ahora sí, yo quisiera que después de abordar y hacer este recorrido de estas migraciones, la pregunta, Gabriel, es ¿por qué un historiador se fija en el tema de las migraciones y además escribe una novela que tiene que ver con el tema de la migración? Gracias ante todo por la oportunidad que me das de hablar de este tema. Es un tema personal, es un tema al que me dedico, y siempre agradezco mucho los espacios que me dan aquí. Ante todo es una cuestión de ejercicio personal, interior, de conocer las raíces. Siempre he sido, antes de estudiar historia, siempre fue de niño muy inquieto por el pasado. ¿Quién fue el abuelo? ¿Y el abuelo de él quién fue? ¿Y cómo se llamaba tal? Entonces toda esa pregunta a nivel familiar con el tiempo cogió fuerza, y yo voy a comentar una anécdota rápida. Es que hace 30 años quería escribir una novela, empecé con unos trazos como tal de novela histórica, me enfoqué como tal en la Cartagena del siglo XVII, piratas, brujas, toda esa cuestión, en la cual influyó mucho una novela que también les voy a compartir aquí, es La mujer doble de Próspero Morales Padilla, boyacense. En tu anterior
podcast, cuando hablas de la brujería, ahí hay un personaje bien interesante a nivel literario que él menciona ahí. Esta novela fue adaptada a la televisión, y hay un caso, Hernán, es que de niño estuvimos muy influidos por novelas históricas adaptadas a la televisión. Es decir, tuvimos una época muy privilegiada y me atraparon dos, que fue precisamente esta y un cuento. Y los voy a mencionar, que son como tal mi base: La mujer doble de Próspero Morales, La casa de las dos palmas de Manuel Mejía Vallejo, costumbrista totalmente relacionado con la pregunta que yo me hacía de niño, y un cuento de un mexicano llamado Mario Cruz. Él es de novela oscura, hoy es catalogado así, y él escribió un cuento que fue adaptado por la televisión mexicana el cuento se llama Hasta que muera la eternidad. Y en ese cuento de Hasta que muera la eternidad, como fui tan buen televidente y tan novelero, entonces la actriz Lucía Méndez interpretó un personaje que tenía una regresión, que era una chica del siglo XX que tenía unas regresiones y se devolvía con unos sueños hasta Zacatecas del siglo XVII. Obviamente pues una temática pues muy llamativa. Estamos hablando de la reencarnación, de esta cuestión del pasado, y esas tres, Hernán, se convirtieron para mí en una fuente estando muy niño. Pasó el tiempo y alguna vez visitando una paisana, a quien le debo mucho porque me permitió el acceso como tal a su biblioteca frente al tema de los judíos, fue Inés Lucía Abad Salazar. Fue una de las primeras mujeres de mi pueblo pioneras en estudios de antropología. Ella se casó con un antioqueño que se conocía como Daniel Mesa Bernal. Daniel Mesa Bernal fue agrónomo, pero fue un férreo defensor de la teoría de que los antioqueños teníamos origen judío. Eso yo lo escuché alguna vez y me sonó, Hernán. ¿Pero dónde viene? Y me leí su obra, ya me la facilitó. La obra se llama De los judíos en la historia de Colombia, y desde ahí quedé muy, muy motivado para tratar de hablar del tema, pero desde lo ficcional. ¿Por qué desde lo ficcional? Porque vi que en el ámbito colombiano es un tema pues muy complejo, como que ha generado mucho debate. Y por lo general en la historia de Colombia se nos ha enseñado es que a Antioquia la poblaron fueron vascos, pero en ningún momento está la teoría en los libros de historia de Colombia de que Henao y Arrubla hablaran de que hubo presencia de judíos sefarditas. Y precisamente en esta obra que Daniel Mesa Bernal hace para el 5º centenario de América, que precisamente, si me permites el paréntesis, Hernán, es el punto de inflexión de lo que estamos viviendo ahora. Es decir, hasta el 92 se conmemoró Colón, se habló del término descubrimiento de América, y desde ahí ya empezamos con otro término en el cual vemos que incluso hasta en iconoclasia se han visto caer las esculturas de Colón de nuestras ciudades, ¿no? Bueno, en fin, entonces esta obra se publicó para ese año y a mí me atrapó. Y veo que fue muy exacto y fue muy bien investigada. Generó también dentro de Antioquia mucho debate entre los que... Es que Antioquia, como lo entendemos en el ámbito regional y colombiano, es muy conservadora, muy religiosa. Entonces todo aquello que vaya en contra se sienten pues como que genera un ataque como tal en esta parte. Y Hernán, pues en esa biblioteca de esta maestra me dediqué a leer, a documentarme bien, y cuando ya tuve una buena bibliografía me dediqué a hacer esta obra que mencionas, que se llama Él. Es un nombre muy corto pues, porque es un término en arameo que significa sin nombre, y es precisamente el nombre sin nombre que los judíos le dan a Dios, ¿sí? Que es innombrable. Esa era la pregunta, ¿no? ¿Por qué se llama Él, no? Ajá. Claro, sí, porque es sin nombre. Entonces ellos no se mencionan, le dan varios nombres, ¿no? Yahvé o Adonai, o Él, o no escriben el nombre completo, dejan esos espacios porque cuando yo los abordé y les preguntaba en las investigaciones, es porque no pueden materializar un ser, digamos, divino en un nombre como tal. El asunto con los nombres dentro del judaísmo tiene una gran connotación milenaria. Es decir, un nombre no es un nombre colocado a algo dentro del mundo judío, no es coincidencia ni es por gusto, tiene toda una connotación histórica. Entonces eso también me llamó mucho la atención, como el utilizar el AL en el mundo árabe, almohada, algarrobo, alcancía, almanaque, que habla de la presencia de los moros en España, ¿sí? Digamos, es muy difícil que a ti te expulsen de un territorio después de estar 8 siglos y que te vayas y que se crea que se va a perder todo, ¿no? Ya está permeado mucho de la cultura, de la comida, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso es el término, y entonces me fui novela histórica sobre el origen judío de los antioqueños en Colombia. Lo interesante, Hernán, fue que tuve un caso muy particular que aquí mi amigo Alexander puede dar fe, y es el hecho de encontrar algunas similitudes. En el año 2014 se publicó la novela, pero hubo una novela de Héctor Abad Faciolince que se conoce como La Oculta, y cuando yo leí la novela de él y él leyó la mía, encontramos pues que
combinamos muchas cosas, quizás por nuestro antecedente familiar con la familia Abad de Jericó, que es un municipio y patrimonio de Colombia, pero por esa raíz que logramos encontrar los dos en mucha parte genealógica, pues él me dijo cuando nos encontramos que le hubiera gustado mucho leer mi novela antes de La Oculta, porque le hubiera incluso dado más ideas para esta novela, y precisamente pues de un escritor de estos que tiene esta vigencia, pues me llamó mucho la atención este calificativo que dio para mi novela, y desde ahí pues creo que las dos novelas pues equiparan muy bien toda esa idea de la historia del suroeste antioqueño, que está muy permeado por este tema de lo judío, Hernán. Yo veo ahí esa no aceptación de ese origen judío, digamos que también le permite hacer una lectura de muchas cosas. Leyendo tu novela, entender también cómo pues ser judío en principio tenía que ser oculto, porque se tenían que convertir a la religión católica en la época de la colonia, sí, perseguidos por la Inquisición. El lugar para esconderse eran las montañas, entonces geográficamente entender Antioquia, también su cercanía, ¿no? El pueblo judío y la riqueza también, la minería, el ejercicio, el comercio. Hay detalles que me parecen interesantes, importantes, el rastreo histórico. Entonces ese análisis esta narrativa que nos ayuda a entender un fenómeno histórico me parece fundamental. Entonces ahorita nos dirás dónde podemos conseguir la novela, si alguien la quiere, de pronto si está en alguna librería o se pueden comunicar contigo, no sé. Bueno, pero ya para ir finalizando este Cipilla, Gabriel, hablemos un poco finalmente de este libro que sacas hace un mes, el 5 de octubre, acá en Bogotá, en Casa Tomada, que hiciste un evento y hablaste de esto. Y es un libro, si no estoy mal, tú me vas a decir, en donde ya no está la historia presente, pero sí está el tema familiar, está un tema también de exploración, de reivindicación de tu construcción narrativa, ¿sí? Como de un hacer del oficio de la escritura, que pues quisiera que nos hablaras de eso para finalizar este podcast y invitarlos obviamente también a leer este libro, si lo quieren también, que creo que está en Casa Tomada, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, pues Gabriel, cuéntanos. Claro, Hernán, con mucho gusto. Claro, este libro se consigue aquí en Bogotá, en la librería Casa Tomada. Se presentó aquí en Bogotá el 5 de octubre, pues resume muchas cosas personales, íntimas de todos estos 30 años en los cuales he intentado hacer estos esbozos de lo que es la palabra. Precisamente por eso quise darle este término al libro, que sonoramente me llama mucho la atención. Me parece que este término suena muy bien, bueno, auditivamente, digámoslo así. Y en un contexto, pues el libro es una compilación de cuentos, relatos cortos, cuentos que he estado escribiendo yo en varias etapas de mi vida desde hace 30 años. ¿Qué pasó en el año 92? Pues muy permeado, muy influido por este quinto centenario y por todo lo que vivía a los 15 años en este año, pues también me motivó a participar en un concurso de cuento en el colegio del cual soy egresado, que es el Colegio de Occidente. Precisamente quise hacer en agosto esta presentación allá con esta nueva generación y explicarles qué fue hacer una novela en máquina de escribir, que fue uno de los momentos pues bien llamativos, porque esta nueva generación mira ya como objeto de asombro una máquina de escribir, ¿verdad? Entonces pues comentarles la génesis de todo este proceso, compartir con ellos, animarlos a escribir. Y pues bueno, el libro resume varios momentos, como lo indico. Tuve la oportunidad, mientras hacía mi carrera en la Universidad de Caldas, de participar en el taller de cuentos o de redacción fundado por Manuel Mejía Vallejo. Él había muerto en el año 98, Hernán, y pude hacer el taller con ellos al año siguiente, a distancia. Incluso lo hice a distancia con Jairo Morales, que fue el que lo dirigió durante mucho tiempo, y desde ahí ya empecé como tal con esta cuestión de la cuentística, de tratar de hacer estos primeros cuentos que afortunadamente por el paso del tiempo, Hernán, no dejé perder. Pero sí estaba afanado en el sentido de en algún momento pasa algo y los botan o se pierden. Entonces yo dije, no, compilémoslos, organicémoslos, invitemos amigos, que agradezco mucho aquí a Alexander, a mis compañeros, a Elizabeth Dubanca, que fueron los que me ayudaron en este proceso de lectura, de corrección, de muchas charlas y tertulias que tuvimos frente a este tema de la catarsis que yo hice con este libro, porque por eso digo que es muy personal, por varias cuestiones familiares. Me interesa mucho a nivel de escritura tratar de dejar de esta idea nietzscheana del eterno retorno, porque viví un proceso este año de reconocimiento a las raíces, de dónde vengo, a quién le debo este gusto por lo
literario. Entonces fue un proceso bien bonito, doloroso, complejo, de aceptación, pero que tiene que ver precisamente con lo que van a leer ustedes en este libro. Y pues también algunas experiencias ya de una primera experiencia hace 20 años de salida internacional que fue a México. Y pues algunas cuestiones frente a lo que tenía, a mi vida de pueblo, de campo con mis padres. Bien de catarsis este libro, a diferencia de la novela era un proyecto que logré cumplir afortunadamente y pues bueno, está al servicio de todos los que nos escuchan, la idea de Gabriel Montoya y ya esta segunda publicación que me honra mucho y de la cual pues agradezco mucho también este espacio, Hernán, que más para poder hablar de estas publicaciones y esta idea de lo que somos, ¿no? De toda esta parte, sobre todo del pasado, del relato del abuelo, de la crónica, en la palabra pues oral que no se puede dejar perder. Muchos de nuestros abuelos no aprendieron ni a leer ni a escribir, pero eran muy buenos narradores. Entonces es un homenaje como tal a toda esta parte narrativa oral que heredamos de ellos, Hernán. Sí. Gracias por la invitación a nuestros oyentes para leerla y por ese testimonio que nos das sobre la escritura, ¿no? Sí. Todo, digamos que yo creo que mucha gente quiere escribir, ¿no? Y también, digamos, hay diferentes formas de explorar la escritura, ¿no? Hay, digamos, también diferentes esferas muy académicas a veces, otras más introspectivas, hay ejercicios precisamente que tienen que ver con la historia, con el testimonio, ¿sí? Digamos que lo importante yo creo que también, y viendo lo que tú haces en ese libro, pues es la oportunidad de arriesgarse y escribir y publicar y pues es producto también de un ejercicio pues individual, honesto, que tiene que ver con lo espiritual, con lo familiar, de reivindicar muchas cosas. En todo caso, pues te doy gracias por también venir, ¿no? A este Cipilla, a hablar de temas bastante interesantes, de conectar tu narrativa con una parte o unos hechos importantes de la historia reciente y lejana de Colombia. Y pues nada, muchas gracias por venir. Si te quieres despedir de nuestros oyentes y nos vemos en un próximo Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. No, pues Hernán, muchas gracias a ti y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon hoy. Gracias por permitirme pues compartir un poco de toda esta narrativa, de todas esas experiencias personales, de lo que trabajo. Me honra mucho y mil gracias, de verdad se agradece muchísimo y pues invitarlos aquí a que sigan conectados a Cipilla, que son pues espacios pues muy interesantes que está manejando Hernán aquí en el momento. Y pues nada, hermano, mil gracias, muy agradecido y espero haya sido útil y pertinente pues todo lo que hemos dialogado esta tarde, Hernán.